tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan un excelente comienzo de semana. Feliz lunes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Bienvenidos, amigos. Lunes 3 de abril estamos en vivo para ustedes. Hoy vamos a hablar en este primer segmento sobre la noticia económica de la semana. Y es que, según declaraciones del Gobierno Nacional y concretamente del Presidente de la República y del Superintendente del CENIAT cumplió en 198% la meta de recaudación fiscal de este primer trimestre del año 2017. ¿Cómo se come eso, Darcy? Bueno, primero que todo vamos a decir sí, porque es una recaudación en bolívares, ¿no? A pesar de que se haya incrementado y haya cumplido su meta en casi 200%, es decir, en precisión 198%, no implica de que, bueno, en cuanto al volumen y sobre todo ese volumen de ingresos en materia de recaudación que representan para llevarlos aquí a la economía nuestra tan decaída, tan enferma, tan hipertrofiada. En la voz del Superintendente Tributario Nacional, José David Cabello, él dijo que sí, en efecto, 198% fue el cumplimiento de la meta tributaria para el primer trimestre de este año por parte del CENIAT. Se recaudaron 882,35 millardos de bolívares. Y la meta que se había planteado este organismo tributario era de 445,62 millardos de bolívares. El superintendente José David Cabello se mostró muy complacido y dijo que bueno, esto era importantísimo porque ya que todo este dinero producto de la recaudación es utilizado para llevar a cabo todos los programas, todos los proyectos de este gobierno revolucionario en pro siempre de todos los venezolanos. También destacó que el número de declaraciones había pasado de 2.947.000 a 3.354.000,57 declaraciones en total que se habían aumentado debido a la optimización que presenta en la actualidad la plataforma tecnológica del CENIAT. Pero Fidel, ¿qué representa todo esto, sobre todo este monto de recaudación dado el presupuesto que se elaboró y se aprobó por el Tribunal Supremo de Justicia para el ejercicio económico 2017, aquí el ejercicio económico de la economía nacional? Si conviene ver unos numeritos también, comentar unos numeritos para poder llegar a concluir respecto a la pregunta que hace Darcy. Según Cabello, un total de 2.669.605 personas naturales quedaron exoneradas de cancelar el impuesto sobre la renta, de acuerdo con el decreto 2680, que eximía del pago del impuesto sobre la renta referido a todas aquellas personas naturales que reciban ingresos inferiores a 6.000 unidades tributarias. De acuerdo con esto y de acuerdo con la información de Cabello, unos 170.000 millardos o millones de bolívares fueron entonces exonerados. 170.000 frente a 884.000 que fue el ingreso total del impuesto. Estamos hablando entonces en consecuencia que el grueso de la población solamente corresponde o representa un 15%, un 16% de la recaudación fiscal. ¿Esto qué implica? Que el 84, 83, 85% de la recaudación fiscal proviene del sector empresarial privado. De ahí vienen los recursos y ese es un punto que es importante acotar aquí al respecto. Ahora, con respecto a ingresos del impuesto o fiscales versus presupuesto, el presidente Nicolás Maduro el año pasado, en el mes de octubre, informó lo siguiente, que para el año 2017, el 83% del presupuesto provendrá de los impuestos internos del país recaudados a través del CENIAT. 83%. Ahora bien, el presupuesto aprobado por el Tribunal Supremo, no por la Asamblea Nacional, no fue discutido en la Asamblea, fue aprobado por el monto de 8.479.000 millones de bolívares. Si la recaudación fue de 884.000 millones de bolívares, o sea, no llegó a 1 millardo de bolívares, frente a un presupuesto de 8 millardos de bolívares,
estamos en presencia de una recaudación muy exigua, Darcy. No es el 83% del presupuesto que lo va a alimentar los impuestos, porque el impuesto más importante de recaudación en el año es el impuesto sobre la renta. Claro, hay otros impuestos, está el IVA, está la recaudación en las aduanas vía aranceles, está la recaudación de otros tributos como las tarifas, las tasas que se pagan por documentos, etcétera. Pero de allí van a salir 7 billones, de bolívares. Vale la pregunta porque, claro, esta recaudación fue para el primer trimestre de este año que está corriendo, ¿no? Sin embargo, también hay que considerar la inflación, la alta inflación que hay y en cuánto está devaluada esta cantidad de bolívares percibida. Ahí está la disociación del discurso de los funcionarios, de los altos representantes del gobierno, porque fíjense que hoy más que nunca en nuestro proceso histórico como república, nosotros todos desde nuestra trinchera de lucha como prooficialistas y también opositores, tenemos que ser muy meticulosos en el momento de elaborar y de disertar, sobre todo diseñar mensajes, contenidos que en algún modo u otro el gran grueso de la población los va a recibir. Y ese grueso de la población decodificará y también asimilará todos los mensajes contenidos en la medida que estos sean colocados en el espectro de lo político semánticamente hablando. Es decir, de manera clara, exenta de artilugios verbales para que tal población, por su lado, los digiera en su competencia interpretativa como debe ser en una sana lógica. Y decimos esto aquí, ¿por qué? Por la sencilla razón de que el evento realizado, ¿vale? Y viene a colación, ese evento que acaba de culminar, realizado y organizado por el gobierno, denominado Venezuela Potencia, bajo cierta manipulación del lenguaje por parte de los funcionarios altos y medianos responsables del mismo, en hacer ver, apoyándose en el término potencia, digo potencia entre comillas, a los recipiendarios del mensaje, o sea, empresarios, inversionistas y público en general, que nuestro país es precisamente una potencia. El hecho de que organismos especializados hayan certificado a favor del país magnitudes en cuanto a reservas petroleras, gas, oro y hasta el níquel, no da pie para semejante optimismo. Lo que sí es Venezuela, sin ningún tipo de dudas en lo que concierne a su subsuelo, es que es un país potenciable, susceptible, si hay inteligencia pragmática y humanística, en sus habitantes de ser a largo plazo una potencia. Cuestiones muy diferentes. Hasta aquí esta sección. Vamos a cumplir con un corte comercial. Bien amigos, estamos en Un Mundo de Economía, hoy lunes, para ustedes. A continuación, vamos con nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Y hoy venimos con un término muy interesante, puesto que tiene que estar de respaldo en cualquier proyecto y actividad económica que vaya a desarrollarse. Vamos a hablar de ingeniería económica. Sí, es así, ese es nuestro término de esta sección. Y pese a la importancia de esta disciplina económica, pues los diccionarios que tenemos a nuestro alcance aquí para el programa, ninguno se ocupa de su definición. Y no obstante, la disciplina existe, claro que sí. La ingeniería económica es la que se ocupa de la valorización técnico-operativa de los resultados económicos favorables a las sugerencias o previsiones que se implementaron para la consecución de los mismos. La ingeniería económica se encarga de aprobar las soluciones que, si éstas proporcionan positivamente un rendimiento a largo plazo, a los costos que a largo plazo una unidad económica de producción haya establecido para su crecimiento y desarrollo. Si no hay alta rentabilidad, un plan o un proyecto económico no es bien valorado por esta visión ingenieril de la economía. Por lo tanto, amigos, amigas, la ingeniería económica es un conjunto de procedimientos matemáticos muy útiles en tanto y cuanto expediten, comprensiblemente,
las comparaciones de los diversos productos económicos. Sus postulados, entre otros, están crear alternativas sobre la base de escenario, seleccionar diferencias y concentrar esfuerzos metodológicos en una de esas diferencias, tomar en cuenta valores relevantes también para la posterior toma de decisiones sobre la base de las incertidumbres explícitas. Esta es la importancia de lo que es la ingeniería económica, Fidel, que debe estar presente en todo proceso económico productivo de cualquier empresa, llámese pequeña, mediana o gran empresa. Efectivamente, tiene que estar en el respaldo de cualquier proyecto y cualquier ejecución económica. Vamos a ver en pantalla, en este momento nuestro director va a poner allí el concepto en concreto para que ustedes lo puedan ver. Ingeniería económica, en consecuencia, es la rama que calcula las unidades monetarias, las determinaciones que los ingenieros toman y aconsejan a su labor para lograr que una empresa sea altamente rentable y competitiva en el mercado económico. La misión de la ingeniería económica consiste en balancear dichas negociaciones de la forma más económica. También podemos decir entonces que en forma principal la ingeniería económica propone, formula, estima y calcula los productos económicos cuando existen opciones disponibles para proceder con un propósito definido. En resumen, la ingeniería económica es un grupo de métodos matemáticos que facilitan las comparaciones económicas y que, tal como decía Darcy hace un momento, por supuesto, presenta y predispone y dispone para quienes gerencian procesos la información necesaria y los datos necesarios para poder tomar las oportunas y acertadas decisiones que en materia de negocios tienen que tomarse. Como por ejemplo, cómo hacer la inversión, cuándo hacer la inversión, en qué cantidades, qué tipo de equipos utilizar en función de, por supuesto, las necesidades que tiene frente al mercado. Y es un elemento, por cierto, de la ingeniería económica que, muy bien como tú dijiste, Darcy, aun cuando no está respaldado en los diccionarios como un término técnico, sí, porque ciertamente no existe. Sí existe bibliografía, sí existe un desarrollo científico, técnico, teórico y práctico detrás de la ingeniería económica, y de hecho en las universidades, en las carreras que tengan que ver con producción, con desarrollo industrial y mecánico, se estudia la ingeniería económica porque es precisamente el soporte para la factibilidad de los negocios. Que eso es lo que uno hace como un economista proyectista en cualquier estudio, en cualquier proyecto, bien sea de factibilidad, de formulación y factibilidad económica, se hace ese estudio en función, todos los cálculos matemáticos acompañados de las estadísticas para ver sobre todo si esa inversión es factible, para medirle sus rendimientos, sus utilidades, también los riesgos. Eso es importantísimo, toda la cuantificación de los costos, y da la posibilidad de proyectar escenarios que deben ser tres: un escenario normal, en un ambiente normal económicamente hablando, uno pesimista y uno altamente optimista. Repito, Fidel, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, sea del tamaño que sea, tiene que tener su estudio base en cuanto y soportado por la ingeniería económica. Es importantísimo. Sí, eso es lo que siempre se recomienda, y es una manera también, por cierto, de ir, digamos, con paso más firme y de tener en consecuencia un mayor grado o una probabilidad mayor de acertar, de ser exitoso, claro, en el desarrollo del proyecto, efectivamente. Creo que hemos manifestado para ustedes un poquito de un tema que es muy profundo y que probablemente lo estaremos desarrollando ahondando un poquito más en el futuro, porque la ingeniería económica pues, cubre muchos aspectos que van desde el mercado hasta aspectos técnicos, financieros, en fin. Ahí entran muchas cosas. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresaremos para continuar con ustedes con nuestra tercera sección del Táchira y su economía. Hoy hablaremos del transporte colectivo. Ya venimos. Bien, y nosotros continuamos aquí con más de Un Mundo de Economía. En esta sección, como es Táchira y su economía, y tal como lo refirió Fidel, vamos a hablar sobre aumento del pasaje,
a 200 bolívares. Y esto en interrogación, porque hemos observado que en este fin de semana, desde el pasado viernes, ¿no, Fidel? Muchos transportes públicos, busetas, empezaron a cobrar el pasaje a 200 bolívares sin tener una previa autorización. A muchos de los usuarios del sistema de transporte público y tarifas aquí urbanas, pues se mostraron un tanto sorprendidos. Sí, nosotros realmente entendemos que el aumento debe darse porque, dada la inflación que tenemos, es insuficiente, esos 100 bolívares. Pero ese aumento no está autorizado por parte de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, Fidel. Sí, efectivamente, la alcaldesa de la ciudad, Patricia Gutiérrez de Ceballos, anunció que el aumento de pasaje a 200 bolívares, que se está, digamos, acordando, entraría en vigencia a final del mes de abril, o sea, dentro de un mes, por lo que la administración municipal, por cierto, pues está evaluando dicha alza del pasaje. Sin embargo, tal como refirió Darcy hace unos segundos, los transportistas el pasado sábado, 1 de abril, muchos de ellos comenzaron a cobrar el aumento sin estar aparentemente autorizado aún, digamos, por el Ejecutivo local, o sea, por la alcaldía del municipio. Ahora, para sorpresa de muchos, esta situación pues los cogió, digamos, en el aire y han tenido entonces que erogar de sus exiguos ingresos un incremento del pago de la tarifa. Podrán ver en pantalla, dirección nos va a poner en pantalla una tabla, allí la tienen, donde se refieren a algunos costos que ustedes pueden ver allí, puesto que hay un incremento de 200 bolívares, ciertamente, pero existen listas de precios estipulados por líneas de transporte que van de 300, 350, 400, 500 y hasta 550, como lo pueden ver allí, bolívares para diferentes rutas dentro y fuera del municipio. Importante este asunto. Igualmente, la alcaldesa pues está haciendo un llamado para que todos los actores en el proceso se pongan la mano en el corazón y piensen en el ciudadano, porque ciertamente pues el problema es una dualidad allí importante. Hay una dualidad porque, a ver, sobre todo, ¿cómo está la situación actual del sector de transporte? Sí, porque es que el transporte vive una situación y el ciudadano también vive una situación. La situación del sector transporte urbano e interurbano no es no solo difícil, sino realmente crítica. Entendemos que los transportistas atraviesan por una situación bastante compleja, pues las tarifas que hasta ahora cobran son tremendamente insuficientes para hacerle frente al mantenimiento de sus equipos automotores, ni qué decir de reponerlos o actualizarlos, es decir, comprar otro. Sin embargo, del otro lado, el del usuario, quien constantemente tiene que hacer uso del transporte urbano, no es menos difícil ni crítica la situación, pues ante la agobiante inflación, el sueldo que ganamos no nos alcanza muchas veces ni para comer, puesto que con 40.000 bolívares y el cestatique respectivo, escasamente se compran algunos alimentos, habida cuenta que la cesta alimentaria está sobre los 650.000 bolívares. El tema es muy complejo y requiere efectivamente un tratamiento de política nacional de transporte que hasta ahora está ausente. Las alcaldías y sus burgomaestres están en posición extremadamente disminuida y débil para hacerle frente a esta situación. No tienen los recursos. Por ahí definitivamente nunca podrá venir la solución. La solución tiene que venir a nivel nacional. Tiene que haber una política que facilite que se desarrolle el sector transporte y que el sector transporte pueda efectivamente cubrir sus costos, en paralelo a que la política permita que el ciudadano incremente sus ingresos y que el poder adquisitivo de su dinero le alcance para todo. Hasta tanto seguiremos en esto. Es así, Fidel, porque esa política bien ajustada y sobre todo coherente tiene que estar operando en un entorno sin tantas distorsiones económicas, porque el transportista aumenta los pasajes
en general, pero el consumidor, el usuario, no está en capacidad adquisitivamente de soportar y esos aumentos. Entonces es producto de las distorsiones que tenemos. Claro, y los efectos están allí. El 50% aproximadamente del parque automotor está paralizado. Ni modo. Y está paralizado porque no tienen repuestos, porque no tienen cauchos, porque no tienen el dinero, porque los ingresos no son suficientes para mantener los equipos. Entonces, de una manera u otra, el usuario está afectado o por un mal servicio, o por un servicio escaso, o por un servicio costoso. Acuérdate de que la inflación es sinónimo de miseria, y la inflación que vivimos aquí es terrible. Amigos, se nos acabó el tiempo, Fidel. Sí, señor. Tenemos que retirarnos. Hemos concluido por el día de hoy. Están cordialmente invitados a que nos acompañen mañana martes, jueves y viernes en su horario. Y ya saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Que tengan un buen provecho. Feliz tarde.